En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 12 números a desarrollar el tema que tiene como título Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El día de hoy veremos el número 610 y 611 profundizando el tema Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Vamos a leer los dos números que nos presenta el Catecismo esta mañana. Número 610. Jesús expresó su forma suprema, la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y el número 611 dice, la Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles, sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Dos números que nos presenta el Catecismo en esta mañana preciosos, ¿no? Son dos números que nos hablan del misterio del sacrificio, de la ofrenda libre de Jesucristo y de la institución del sacerdocio, de la nueva alianza. Es importante, queridos amigos, que comencemos primero con el sentido de la palabra la copa, el cáliz, ¿no? Y también las palabras la carne y la sangre. Ese sentido de las palabras se entrega por vosotros. Digamos que estas son el eje o las palabras fundamentales de la institución de la Eucaristía, ¿no? Cáliz, carne, sangre, entrega por vosotros. Sin olvidar la referencia al cáliz de la pasión, cuando la madre de los Zebedeos se acerca a Jesucristo pidiéndole que sus hijos se sentaran en los puestos principales en su reino, a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Mateo 10, 36, 39. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis.
y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Vemos, queridos amigos, que ya existía, ¿no?, el concepto ese de cáliz de la pasión. Antes de que llegara la institución de la Eucaristía, este concepto ya se veía. Jesús en su vida utilizó la palabra copa o cáliz para designar la pasión. Pero en el Antiguo Testamento no siempre había sido así. La copa o cáliz a veces tiene sentidos distintos. Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencias de todo el pueblo. El sentido de copa es de acción de gracias, como un brindis de acción de gracias, ¿no? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Prepararás una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. La palabra copa simboliza el don de Dios a la manera de vino que alegra. Salmo 16. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Así podríamos ir en muchos textos, rescatando el sentido que nos quiere expresar la palabra copa o cáliz. Pero Jesús utiliza como aspecto sacrificial otro sentido distinto de la palabra copa. Se une a ese aspecto que también tiene el Antiguo Testamento, donde se hacía referencia, pero le da un sentido distinto. Salmo 75:9. Sino que hay una copa en la mano de Yahvé, y de vino drogado está lleno el brebaje. Él lo escanciará, y sorberán hasta las heces. Lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el cáliz significa la cólera divina por todos los pecados de la humanidad. Isaías 51, 17, 22. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira, el cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que ha dado a luz. No hay quien la tome de la mano de entre todos los hijos que ha criado. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién te conduele? Saqueó y quebrantó, hambre y espada. ¿Quién te consuela? Tus hijos desfallecen, yacen en la esquina de todas las calles, como antílope en la red, llenos de ira de Yahvé, de la amenaza de tu Dios. Por eso escucha esto, pobrecilla, ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor Yahvé, tu Dios, defensor de tu pueblo. Mira que yo te quito de la mano a copa del vértigo, el cáliz de mi ira, ya no tendrás que seguir bebiéndolo. En esta profecía de Isaías hace referencia a que Yahvé retira la copa de la ira de Dios
por los pecados de los hombres. Pero tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? La palabra ira o cólera de Dios tiene el sentido de que la santidad de Dios se revela frente al pecado del hombre, que Dios no pacta con el pecado del hombre. A eso se refiere con ira o cólera de Dios. Dios no pacta con el pecado del hombre. A esto mismo se refiere Jesús cuando en Getsemaní dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Se refiere al cáliz en el sentido de ese trago duro de beber, ese paso de la amargura de todos los pecados del hombre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, este trago duro de beber que es el pecado de todos los hombres, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es una bebida que es tan fuerte que si nosotros tuviéramos que beberla no seríamos capaces de soportar el peso. Solo Jesús bebe ese cáliz. Y es más, unas horas antes de esa oración de Jesús en Getsemaní, había ya instituido la Eucaristía, dando a beber de su cáliz a sus apóstoles. El gran milagro de la Eucaristía, el gran milagro de la pasión de Cristo, es que el cáliz de nuestros pecados, Jesús al beberlo, ha hecho que sea una bebida agradable a nosotros, una bebida de felicidad y de acción de gracias. Eso es lo que significa Eucaristía. En griego, eucharistos, gracias. Ese es el gran milagro. Aquello que nosotros no éramos capaces de beber por nuestro pecado, Jesús lo asume, lo redime, y ahora nosotros lo bebemos e encontramos felicidad. ¿Por qué Jesús ha bebido el cáliz? Por obediencia al Padre. Jesús ha bebido el cáliz en calidad de inocente. Nosotros no somos inocentes. Si lo hubiéramos bebido nosotros, habría sido en calidad de culpables y hubiera sido un castigo para nosotros. Pero Jesús lo bebe en calidad de inocente. Esta es la gran transformación, queridos amigos, que sucede en la Eucaristía. El cáliz de la ira y de la cólera de Dios por nuestros pecados ha sido transformado en Jesucristo en cáliz de salvación. En la última cena, Jesús fundamenta este valor sacrificial de la Eucaristía cuando dice: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. También lo recoge la primera de Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Esta es la tradición que San Pablo ha recibido y que la transmite fielmente. Él no estuvo ahí presente en el cenáculo en el momento de la institución de la Eucaristía, pero recibió de los apóstoles este mensaje y lo transmite en su carta.
Es muy, pero muy importante ver esa confluencia entre lo que San Pablo había recibido de la primera comunidad cristiana y los que los apóstoles, los evangelistas narran de la institución de la Eucaristía en el Evangelio. Estas dos cosas son un tremendo argumento de historicidad de la institución de la Eucaristía que es muy importante para nosotros los católicos, queridos amigos, especialmente ante un mundo protestante que niega la presencia de Jesús en la Eucaristía. Uno de los dos aspectos que remarca el aspecto sacrificial es el de dar la vida por nosotros, se da por nosotros. Y esto lo confirma esa declaración transmitida por San Juan en ese famoso discurso eucarístico, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Es un sentido claro y concreto de lo que Jesús quiere decirnos con esto, lo que expresa con esa oblación. Jesús ofrece su cuerpo como sacrificio para alimento del mundo. Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Ustedes, queridos amigos, han visto algunas veces en los miles y miles de sagrarios de las iglesias o incluso de los altares católicos que se usa mucho la imagen del pelícano, este animal, el pelícano. Si nunca lo han visto, por favor, cuando se acerquen a los altares, especialmente de iglesias antiguas, fíjense en los sagrarios y en los altares que tienen el dibujo de un pelícano. El pelícano es el animal que en tiempo de escasez, en tiempo de escasez de alimentos, de sequía, cuando se le es difícil darle de comer a sus crías, el pelícano se picotea su pecho, arrancando carne de su pecho y sangre para alimentar a sus polluelos. Él mismo se rompe para alimentar a sus polluelos. Esta imagen del pelícano es la imagen quizás más antigua que puede existir en el mundo cristiano católico. Jesús, que se hace una imagen del pelícano, que da de su propia carne y de su propia sangre para alimentar a sus hijos. Es el alimento fundamental de nuestra alma. Jesús así alimenta nuestra alma con su sangre y con su carne. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. En ese sacrificio de Cristo, queridos amigos, hay una comunicación de la vida divina a nosotros. En el Antiguo Testamento, la palabra sangre significaba el alma de la carne. ¿Okay? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Pero es verdad que Jesús supera y purifica estos conceptos del Antiguo Testamento, pero también algunas veces los utiliza.
Así uno entiende que al recibir la carne y la sangre, la Eucaristía, está recibiendo la vida de Jesucristo. Esto es importantísimo para nosotros los católicos. Al recibir la carne y la sangre, la Eucaristía, estamos recibiendo la vida de Jesucristo. Pero también hay que interpretar bien estos textos, queridos amigos, porque hay algunos grupos sectarios por ahí que entienden de una manera literal este texto del Levítico y, por ejemplo, se niegan a recibir una transfusión de sangre y prefieren morirse o dejar morir a alguien, ¿no? Porque entienden que están quitando el alma a otra persona al sacarle la sangre, ¿no? Y entonces cuando hay una transfusión de sangre, ellos dicen que están metiendo un alma en otro cuerpo, ¿no? Y eso no es así. Es un texto pero supremamente mal interpretado. Por eso el Antiguo Testamento alcanza su sentido desde Jesucristo. En caso contrario, cuando no vemos desde Jesucristo, lo que sucede es que nos volvemos fanáticos y suceden cosas como esta e interpretaciones erróneas como esta. Jesús toma el símbolo de la sangre, de ese que la sangre es el alma de la vida, en su alma que entrega al mundo, creando una comunión de vida entre Cristo y los que han tomado la comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía alimenta la inhabitación de Dios en nosotros. Él vivirá por mí y yo viviré en él. Eso es lo que significa tomar la comunión, queridos amigos. Por eso no es lo mismo cuando voy a la misa y comulgo y no comulgo. No, no es lo mismo. Es que yo fui a misa, pero si no comulgó, haga cuenta que no fue. Él vivirá por mí y yo viviré en él. Por eso es que debemos hacer nuestro esfuerzo cada vez más, queridos amigos, en ir organizando las situaciones de nuestra vida que nos impidan conectarnos con Jesús, que nos impidan comulgar a Jesús, que nos impidan entrar en comunión con Él. Y si me tengo que confesar 1000 veces, pues me confieso 1000 veces. Para eso está el sacramento de la confesión. Pero si hay algo mucho más fuerte que necesito en mi vida organizar, pues tengo que hacerlo, porque me estoy perdiendo de vivir en Él, y de que Él viva en mí. Eso es un aspecto muy importante, queridos amigos, que tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar en nuestra vida. Si estoy tomando la Eucaristía, si estoy comulgando o si no lo estoy haciendo. Otro aspecto importante dentro de la institución de la Eucaristía es cuando Jesús dice: haced esto en memoria mía. Esto es una evocación, ¿no?, de la prescripción que existía en el Antiguo Testamento de comer el Cordero Pascual en recuerdo de la liberación de Egipto. Se van a acordar muy bien los que tuvieron la oportunidad de estar en el santuario del Santísimo Sacramento en Alabama la semana pasada, en ese centro eucarístico Juan Pablo II. ¿Se acuerdan? La primera imagen cuando se entra es esta, la del Cordero. Es por tanto un recuerdo de la prescripción de un sacrificio. Éxodo 12:14. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Haced esto en memoria mía. Éxodo 13:8-10. En aquel día
harás saber a tu hijo. Esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Y esto te servirá como señal en tu mano y como recordatorio ante tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Guardarás este precepto año por año en el tiempo debido. Igual que Israel, igual que donde ahí se había mandado guardar con esmero, con fidelidad, el recuerdo de la liberación de Egipto, con el sacrificio de aquellos corderos. De igual manera, se manda a la iglesia, el nuevo pueblo de Israel, guardar memoria del sacrificio de Cristo. Hay un sacrificio en la Eucaristía de un único cordero, cuya sangre derramada nos libra del pecado. Es un hacer presente, que eso significa la palabra memorial, hacer presente, el que fue el sacrificio de redención. Por eso es que decimos, esta es la sangre de la nueva alianza que es derramada por vosotros. Eso es lo que hacemos en cada Eucaristía, hacer presente. Ese es el memorial. Otro aspecto importante para recordar, queridos amigos, dentro de la institución de la Eucaristía, es cuando Jesús dice, o cuando Jesús se presenta como la nueva alianza. Si en el monte Sinaí Moisés hizo una alianza que fue sellada con un pacto, Jesús también. Éxodo 24, 5, 8. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que fuesen que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y le dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Ahí hay una imagen de Jesús como alianza. Según la imagen del monte Sinaí, su sangre era a la vez ofrecida en el altar y por otra parte rociada ante el pueblo. Sangre ofrecida a Dios y sangre dada por Dios a los hombres. Eso es la Eucaristía. Jesús representa a los hombres delante del Padre y al Padre delante de los hombres. Ya lo hemos dicho en algunas otras catequesis estas semanas. Ese sacrificio que tiene dos aspectos: el aspecto descendiente, Dios que se nos da, ¿no? Dios da su don. Y el aspecto ascendente, nosotros que también participamos y nos ofrecemos a Dios. Así es Jesús. Es la sangre de Dios que se derrama sobre nosotros y nos purifica, y por otra parte representa la sangre de los hombres que se ofrece a Dios en sacrificio como expiación de nuestros pecados, de nuestra culpa. Por eso es que Jesús personifica la alianza. Por eso es que Jesús es el mediador, mucho más de lo que fue Moisés. En él se unen Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento el sacrificio tenía un aspecto ascendente para alcanzar el favor de Dios. Pero ahora está la otra dimensión, el aspecto descendente,
el don del Hijo enviado por el Padre. Dios nos envía a su Hijo. Dios nos podía haber salvado únicamente con la encarnación, en el aspecto descendiente. Sin embargo, Dios añadió la muerte en cruz para unir en Jesucristo las dos cosas, el aspecto descendente y el aspecto ascendente. El don descendiente de Dios que se da a nosotros en la encarnación y el don ascendente que incorpora en su sacrificio todos los sufrimientos de la humanidad en la cruz. Esto es precioso. Esto nos tiene que llevar a nosotros a un compromiso con Jesucristo mucho más grande que el compromiso que tuvo el pueblo de Israel con Moisés. Esto nos tiene que llevar a vivir una Eucaristía de una manera celestial, a vivir la Eucaristía de una manera verdadera. Para terminar de entender estas palabras, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, queridos amigos, tendríamos que añadir otra cosa. Dicen los escrituristas, a veces en la dificultad de traducir del arameo al hebreo, al griego, al castellano, ¿no? Todas estas traducciones, que la expresión del cuerpo y la sangre, en esa expresión sería más literal hablar de la carne y la sangre, ¿no? El término carne, basar, y el término sangre, dan, ¿no? Es importante que podamos entender estos dos términos, basar y dan, que hacen referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. En estos sacrificios, la carne se separaba de la sangre. La sangre se recogía en vasijas, así como hizo Moisés, mientras que la carne o bien se comía o lo que no se podía comer ya se quemaba, dependiendo del tipo de sacrificio que se fuera a hacer. El término carne y sangre hacen referencia a la debilidad humana. En la confesión de Pedro ante Jesús, éste le responde: bienaventurado eres Pedro. Cuando Pedro hace la confesión de quién es Jesús, esas palabras de Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Se está haciendo referencia a la debilidad de Pedro. Eso no te lo ha revelado tu debilidad. Pero lo que a nosotros nos compete en cuanto a la carne y la sangre en la institución de la Eucaristía es que hace referencia clara a los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero en estos sacrificios, por su repetición, se ponía de manifiesto que no estaban siendo efectivos, porque tenían que sacrificar una y otra vez. En la carta a los Hebreos se dice que la forma reiterativa en la que se producían los sacrificios del Antiguo Testamento dejaba claro que eran ineficaces. Sin embargo, Cristo ofreció su carne y su sangre una sola vez, lo que testimonia que es una sola ofrenda y que en esa sola ofrenda hemos sido purificados. Por eso no era necesario ya seguir sacrificando, porque ya con este bastaba, era suficiente. Cuando celebramos la Eucaristía, no estamos volviendo a repetir el sacrificio de Cristo en el Calvario, que fue único e irrepetible, sino que lo que estamos haciendo es sacramentalmente actualizando el sacrificio de Cristo en el Calvario.
Jesús expresa distinguiendo carne y sangre. No porque sean dos cosas distintas. De hecho, cuando comulgamos, la Iglesia nos enseña que aunque se comulgue únicamente bajo la especie del pan, estamos comulgando al Cristo entero. O si hacemos la comunión solamente con la sangre, estamos comulgando al Cristo entero. Jesús lo que quería era entroncar con todo el deseo del Antiguo Testamento de purificación a través de un sacrificio. El sentido expiatorio de la expresión se remarca cuando Jesús dice, por vosotros, en favor de vosotros. Hago esto por vosotros. Y esto nos está recordando lo que hemos estudiado en estos días del siervo de Yahvé que nos presenta Isaías, donde se nos recuerda cómo Él cargó con nuestros pecados. Una de las pruebas más concluyentes de que Jesús entregó su vida libremente en la pasión es el que ya la había entregado la víspera de su muerte en la última cena. Jesús ya les había entregado en la última cena toda su vida. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La prueba es que Jesús anticipó sacramentalmente su entrega a la condena de Pilato y a la condena del Sanedrín. Por eso, queridos amigos, en conclusión, nosotros podríamos decir que Jesús entregó su vida antes de que los hombres se la quitaran y nos la entregó en la Eucaristía. Por eso el Catecismo titula estos dos números que hemos reflexionado esta mañana con el título Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida.